Hoy es un día especial en el Centro Juvenil, porque tenemos la primera edición de la Mix Cup, donde las familias pueden venir aquí a jugar a diferentes deportes. Luego tendremos el maravilloso concierto de solfeando y acabaremos con la cena preparada por los Padres de Azules. Sí, ya lo sé, pero la tira esa banda. ¿Has estado jugando algo? Sí, a fútbol. ¿En qué equipos has estado jugando? En el Torrefiel. ¿Has ganado muchos partidos? Solo hemos jugado 2 y hemos ganado 1. ¿Cómo está yendo la tarde? Muy bien, la verdad es que me parece una iniciativa muy buena esto de fomentar tanto el deporte y aquí animar al equipo, están ganando, pues bien. ¿Qué te está pareciendo este primer día de la Mix Cup? Pues la verdad es que me ha llamado mucho la atención porque he visto o veo mucha gente y muy buen ambiente en el patio. No me esperaba que para ser el primer día hubiera tanta respuesta y tanta participación. La verdad que muy contento y muy alegre de ver a tantos padres, chavales, familias compartiendo este día. La verdad que no sabíamos que se iban a apuntar tanta gente y la verdad que está saliendo todo muy bien y se respira un ambiente muy deportivo y saludable, que era nuestro principal objetivo. Hola, estamos aquí con Rosana Palomares, que es educadora de los pisos de la FISAT, y el dinero que vamos a recaudar de la primera Mix Cup va directamente a ese proyecto. Nos va a explicar un poco de qué va y así lo conoceremos mejor. Hola. Hola. Bueno, pues nuestros pisos de emancipación son para chavales extutelados que han estado tutelados por Consellería y cuando cumplen 18 años tienen que salir de un centro donde están y o bien volver a sus casas o cualquier otro lugar. Como los chavales son inmigrantes, no tienen familia en España, con lo cual quedarían directamente en la calle y estos pisos están para eso, para poderles atender y trabajar con ellos un proyecto de autonomía para que luego el objetivo final sea la emancipación.